Bueno, ¿quién está por ahí? Veo a 8, muchas gracias. Vamos a hacer la decoración final, ¿cierto? Vamos a hacer la decoración final de esta mochila. Muy buenos días, Mireya Pareja. Un excelente domingo para usted. Angélica Blanco Varguitas. Qué bonito ese apellido, me gusta. Muy bonito, Varguitas. Muy bonito. De hecho, creo que es Vargas, pero como le puso diminutivo, creería yo, pues. Entonces, aquí vamos a empezar a hacer la decoración. Bueno, es normal que los domingos se escuche música de fondo porque pues por acá los domingos hacen celebración. Miren, les cuento algo. Sé que yo hablo mucho, pero lo voy a decir porque realmente es muy importante que ustedes lo sepan y es el tema de las vueltas. Yo aquí he elaborado tres vueltas. He elaborado tres vueltas encima de los ojales, como pueden darse cuenta, pero ustedes pueden elaborar cuatro. Yo solamente voy a hacer tres, ya las hice. Y di una vuelta totalmente lisa, miren, como para que el diseño quedara enmarcado en como entre un marco, por así decirlo. Miren, al comienzo también dimos una vuelta totalmente lisa y después al final, miren, una vuelta también lisa. Yo aquí voy a cortar entonces. Dicho esto, ya hice las tres vueltas. De hecho tengo que llegar hasta acá, pero no puedo llegar hasta ahí porque sí, las voy a, miren, no caí en cuenta en algo y es que yo acá tengo que terminar esta parte porque son tres vueltas lisas. Ay, esto porque lo puse así, bueno, de ni modo, ya lo puse así. Voy a hacer otra vueltica, otra, digámoslo así, otro poquito, porque me he dado cuenta que este ojal todavía sigue con dos vueltas, miren. Este ojal de acá sigue con dos vueltas y debe tener por lo menos tres. La número 13. Pensé que había traído la número 1 y no traje fue la número 3 con la que con la que estuve tejiendo todo el tiempo esta mochila. Entonces tengo que ir mirando. Pues ya sería muy... Ok. No, ni modo, lo voy a dejar así de... A ver, hasta acá. Bueno, vamos a suponer que yo hice las tres vueltas. Sí las hice, pero acá me quedó algo raro porque no hice bien el cálculo de, digámoslo así, este ojo debía haberlo puesto un poquito más acá, no pasa nada. Yo la voy a dejar así, son tres vueltas o cuatro vueltas encima de los ojales, ¿cierto? Miren los ojales y tres vueltas o cuatro. Yo entonces voy a tejer el último punto, miren, porque lo voy a cortar. Voy a cortar el hilo alma, miren, simplemente deslizo. Y justo ahí voy a cortar. Bueno, hagamos primero las dos cadenitas. Lo voy a volver a repetir. Una vez que ustedes hayan hecho las tres vueltas, cuatro vueltas encima de los ojales, vamos a cortar el cordón alma. Yo lo voy a cortar de una vez. Miren, yo corto el cordón alma. Y deben dejar, eso sí, muy importante, dejen el hilo negro porque todavía no hemos terminado. El encendedor, muy importante. Yo quemo este cordoncito un poquito, sin exagerar, sin ir a quemar el tejido, muy importante, mucha precaución. ¿Cierto? Como para que este cordoncito no se me vaya a soltar del tejido. Entonces yo voy a dar, miren, ya me quedó solamente el hilo negro. Recuerden, para los que se acaban de unir, son 3 o 4 vueltas encima de los ojales. He elaborado 8 ojos alrededor. El cálculo se los enseñé en la clase pasada y los tejimos en el directo, ¿sí? Los ojales. En el directo pasado. Entonces aquí voy a empezar, miren, voy a empezar a hacer la decoración. Ojalá se vea muy bien ahí. Voy a dar 2 cadenitas de altura. 1, 2. Voy a enlazar y en el mismo punto de base, voy a agarrar completo esta vez, voy a hacer
voy a hacer el punto alargado. Voy a alargar esto. Miren, lo repito una vez más. Cortan el alma, el cordón alma, los hilos. Yo los hilos los había cortado mucho antes, en esta vueltica, corté los hilos, pero acá vamos a cortar el cordón alma. Entonces tejemos dos cadenitas de altura, solamente con el hilo, estamos trabajando solamente con el hilo. Vamos a dar 2 cadenitas de altura. Voy a enlazar y me voy a ir al punto de base tomándolo completo. Y esto lo voy a alargar, miren, lo alargo, cierro en 1 y cierro en 2. Cuento entonces 4 puntos en mi base, 1, 2, 3 y en el cuarto punto pego mediante un punto deslizado. Yo deslizo simplemente y ahí ya tenemos la primer morita. De pronto no se nota mucho porque estamos empezando. Vamos a dar 2 cadenitas de altura, 1, 2. Enlazo, me voy al mismo punto de base, alargo el punto, cierro en 1 y cierro en 2. Y cuento 4 puntos en mi base. 1, 2, 3 y en el cuarto punto pego, ¿cierto? Tomando todo el punto completo, la cadena completa. Y deslizo, deslizo y deslizo por acá. Todavía no sé, creo que la voy a hacer tejida también en forma de óvalo para hacerlo más, pero con diseño. He pensado en la gasa tejida. 2 cadenitas de altura, 1, 2. Miren, ya el diseño está listo. Estamos haciendo el remate final, 2 cadenitas, enlazo, me voy al mismo punto de base y formo el alargo. Miren, alargo esto, que quede alargadito, cierro en 1 y cierro en 2. Y cuento en mi base 4 puntos. 1, 2, 3 y en el cuarto punto pego mediante un punto deslizado. Deslizo y deslizo acá. ¿Cierto? Y así formamos moritas. Las famosas moritas. Yo sigo tejiendo con los 2 hilos, el dorado y el negro, porque tengo los dedos tan sucios. Bueno, no sé. Unté los dedos de algo y no sé, no me di cuenta. Entonces repetimos 2 cadenitas. Borlas dobles, sí, podría ser también. No sé, todavía no lo he, o sea, para esta mochila todavía no sé si hacerle borlas o pompones. Pero es una buena opción la de las borlas dobles o campanita. Son unas campanas dobles. O sea, 2 borlas seguidas. Repito, 2 cadenitas de alto o 2 cadenitas de altura. Enlazo. Me voy al mismo punto de base. Cierro en 1 y cierro en 2. Y cuento en mi base 4 puntos. 1, 2, 3 y en el cuarto punto pego. Miren, ahí se van formando las moritas. De pronto no se nota mucho porque como es un tono negro. Y el proceso es el mismo hasta el final. 2 cadenitas, 1, 2. Enlazo. Me voy al mismo punto de base. Alargo, que esto quede alargadito y cierro en 1 y cierro en 2, ¿cierto? Y cuento en mi base 4 puntos. 4 puntos en la base, 1, 2, 3, 4. Y ahí voy a deslizar, deslizo. Bueno, creo que va a tener problemas por la música de fondo, ya lo estoy presintiendo. Porque es algo que nos recalcan mucho, la música que no tiene derechos de autor. Que tiene derechos de autor, perdón. No puede sonar en un video, pero de todas formas voy a seguir. Ya sabiendo lo que va a pasar. Seguimos con 2 cadenitas de altura. Enlazamos y me voy al mismo punto de base. Alargo esto y cierro en 2. 1 y 2. Pero no tengo en dónde más grabar. O sea, realmente no tengo otro lugar para poder grabar mejor. Que no haya música y que no haya ruido.
Entonces me toca hacerlo por ahora desde aquí. Cuento en la base 4 puntos, 1, 2, 3, 4. Y en el cuarto punto voy a deslizar. Deslizo y deslizo. Nuevamente 2 cadenitas de altura, 1, 2. Enlazo. Me voy al punto de base. Y alargo, que quede alargadito. Miren, quedan 3 hebras. Voy a cerrar primero las 2 primeras, luego las que quedan, 2. Y cuento en la base 4, 1, 2, 3, 4. En el cuarto punto pego. Deslizo y deslizo. Y así me va quedando, miren. Ya estamos rematando, sellando el tejido. Miren que solamente estoy trabajando con el hilo. Y si están utilizando el cordón, es muy importante que lo quemen un poquito para que no se empiece a soltar. Miren, yo todo esto tengo que pulirlo. Estas hebritas que quedan por ahí, yo tengo que pulirlas. Y seguimos entonces con 2 cadenitas de altos. Es lo mismo, 2 cadenitas. Envuelvo el crochet por abajo, así. No por encima, obviamente no, es por debajo, miren. Y me voy al mismo punto de base donde empecé, acá. Y que quede alargadito. Traigo la hebra y la alargo. Cierro en 1. Vuelvo y abro aquí y cierro en 2. Y cuento en mi base 4 puntos. 1, 2, 3 y en el cuarto punto pego. Deslizo y deslizo. ¿Sí? Si ustedes no quieren agregar el hilo brillante, no lo agregan, pero pues miren cómo queda de bonito el tejido con el brillo dorado. Miren. ¿A poco no queda chulísima? Queda muy chula la bolsa con este hilo dorado. 2 colores, 2 cadenitas, enlazo, me voy al punto de base. 2 cadenitas, enlazo, me voy al punto de base. Cierro en 1 y cierro en 2. Cuento en la base 4 puntos. 1, 2, 3 y en el cuarto punto, agarrándolo completo, deslizo. Miren, traigo la hebra y deslizo por ese punto y deslizo por el que tengo en el crochet. Dos cadenitas, enlazo, me voy al punto de base, alargo, cierro en 1 y cierro en 2. Y una vez hecho esto, voy a contar en la base 4 puntos para poder pegar. 1, 2, 3, 4. En el cuarto punto pego. Moritas, moritas. No son morras, sino moritas. Las morras son otras cosas. Las morras son las chicas que, pues, tengo entendido que en México le dicen así a las mujeres morras o a las niñas. Pero pues me parece una palabra muy fea, morras. Son moritas, moritas. Eso. Corrijo porque de pronto no es, aunque hay personas que se ofenden, yo igual no me ofendo, pero sí suena un poquito feo realmente uno decirle así a alguien o a una mujer morra, la morra, como en México. Es una palabra muy utilizada en México. Le dicen morras a las niñas. 2 cadenitas de alto, 1 de altura, 2, enlazo, me voy al mismo punto de base, cierro en 1 y cierro en 2. Y cuento 4 puntos en la base. 1, 2, 3 y 4. Ahí paso el crochet, miren, lo paso. Y deslizo, miren, deslizo y deslizo por acá. Sí, claro, es normal uno equivocarse, pero cuando usted dice morritas, suena hasta chistoso porque eso es una palabra que utilizan mucho en México. Las morritas o las morras. 1, 2, enlazo. Enlazo, miren, envuelvo el crochet,
Otra vez lo voy a repetir, 2 cadenitas de altura, enlazo, me voy al mismo punto de base y deslizo, traigo esa hebra a largo, cierro en 1, cierro en 1 y cierro en 2. Y cuento en la base 4. 1, 2, 3, 4. Ahí voy a introducir el crochet, deslizo por acá y deslizo por el que tengo en el crochet. Por cierto, un saludito para Tejiendo con Liz, está por ahí, un saludito para ella, que es una amiga que es mexicana. Y bueno, un saludito para ella y un fuerte abrazo. Espero se encuentre muy bien tejiendo con Liz. Muchas gracias por el apoyo. Enlazo, miren. Y me voy al punto de base. Y alargo, miren. Cierro en 1, cierro en 2. Y cuento 4 puntos en mi base. 1, 2, 3, 4. Ahí voy a deslizar. Deslizo y deslizo. O sea, Liz es una morrita mexicana. El que entendió, entendió. Liz es una morrita mexicana. Ay, ojalá se conectara. Creo que no está todavía por ahí. Pero un saludito para ella. 2 cadenitas de altura. 1, 2. Enlazo. Me voy al punto de base. Las 2 hebras del punto, sí. Yo lo estoy haciendo con 2 hebras. O sea, yo me acostumbré a tejerlo con 2 hebras. Pero he visto que la toman solamente la pestañita trasera del punto. También es válido, pero para que quede más resistente es mejor que tomen las 2 para esta decoración. Para que quede más resistente la morita, ¿sí? Acá yo qué estoy haciendo, niños, no sé qué es lo que estoy haciendo. Bueno, entonces acá son 2 cadenitas. 2 cadenitas, 1, 2, ¿cierto? Y agarrando obviamente el hilo dorado, enlazo. Me voy al mismo punto de base. Y esto debe quedar alargadito, tomando todo, porque miren, a veces de olvido agarrar el hilo brillante alargado, miren, debe quedar alargadito. Entonces cierro primero en 2 y luego cierro las siguientes 2 y cuento en la base 4 puntos. 1, 2, 3, 4. Ahí voy a introducir el crochet, deslizo y deslizo. ¿Cierto? Así de esta manera, miren. 2 cadenitas de altura, enlazo, me voy al punto de base, cierro en 1 y cierro en 2. Y cuento en la base 4 puntos. 1, 2, 3, 4. O sea, el proceso es el mismo hasta el final. Hasta el final es el mismo. No tengo los derechos de autor de la música de fondo, espero no me bloqueen el video. Porque bueno, esta explicación la pienso dejar en la sección de los directos. Acá miren, alargo esto para estar seguros de que haya agarrado todo, miren. Entonces hago 2 cadenitas, 1, 2, enlazo, me voy al punto de base, cierro en 1 y cierro en 2. Ok, entonces cuento en la base 4 puntos, 1, 2, 3 y en el cuarto punto pego, deslizo y deslizo. ¿Sí? Deslizo. Agarrando por supuesto las 2 hebritas del crochet, porque son 2 hebras, recuerden. Hago 2 cadenitas de altura, 1, 2, enlazo, me voy al punto de base. Cierro las 2 primeras.
y cierro las que siguen, las dos que quedan en el crochet, miren. Y cuento en mi base 4 puntos. Miren, ya hice la morita, entonces me toca contar 4 puntos en la base, tomando toda la cadena completa, eso sí, 1, 2, 3, 4. Y ahí introduzco el crochet, miren, deslizo y deslizo. ¿Cierto? Miren, 2 cadenitas, 1, 2, enlazo, me voy al punto de base, alargo, cierro las 2 primeras y cierro las 2 que quedan en el crochet. Y formamos o contamos 4 puntos en la base. 1, 2, 3, 4. Y ahí introduzco el crochet, deslizo y deslizo. ¿Sí? Miren. Y así voy a seguir hasta el final. Muy importante que queden alargaditas. Yo las estoy haciendo alargaditas como para compensar la distancia de los 4 puntos de la base, ¿cierto? Porque estoy contando 4 y no 3. O sea que debe ser alargadito para que ese punto quede, compense el tamaño. Bueno, ahí como que se está desenfocando un poquito la cámara. A raticos. Ok, aquí, el hilo brillante. Sí. Siempre he batallado desde el comienzo con el hilo dorado, pero bueno, ya vamos a terminar. Entonces recuerden, para empezar un amor hacemos 2 cadenitas de altura, 1, 2. Enlazo, me voy al mismo punto de base y que esto quede alargadito, muy importante que esto quede alargado. 1 y 2. Entonces, cuento 4 puntos de cadenitas, 1, 2, 3, y en esa cuarta cadena, miren, tomándolo completo, introduzco el crochet, traigo el hilo, deslizo por acá y deslizo por la cadenita que tengo en el crochet para pegarlo. 2 cadenitas, 1, 2, enlazo, me voy al mismo punto de base, deslizo, formo el punto alto, cierro en 1 y cierro en 2, ¿cierto? Y entonces cuento en la base 4 puntos, 1, 2, 3 y en el cuarto punto pego, simplemente tomando toda la cadena completa, deslizo por acá y deslizo por la cadenita que tengo en el gancho, ¿sí? Eso sí, muy importante que agarren todo. Contamos 2 cadenitas de altura, 1, 2, enlazo, me voy al mismo punto de base, alargo, formo 1 y formo 2. Y cuento en la base 4 puntos. 4 puntos en mi base. 1, 2, 3 y en el cuarto punto pego simplemente deslizando. Entonces ya me toca mover nuevamente. Ustedes saben que a mí me gusta mover el bolso o abrirlo para poder trabajarlo en cámara. Ya llegué a la parte donde tengo que abrir el bolso, lo abro y voy aplanando la base. La voy doblando de esta manera. Dos cadenitas, recuerden, 1, 2, enlazo, me voy al mismo punto de base, cierro en 1 y cierro en 2. Y por supuesto cuento 4 puntos en la base, 1, 2, 3 y en la cuarta cadena o punto vamos a deslizar, deslizo y deslizo. Y así hasta el final. Voy a hacerlo un poquito más rápido para terminarlo. Y el proceso es el mismo, ¿cierto?
Aún no sé qué gasa, o sea, lo estoy pensando entre la gasa tejida o una gasa trenzada. Realmente quiero hacerla lo más sencilla posible y obviamente mostrarlo, pero no me quiero complicar con gasas de cordones ahora, porque la gasa de cordón pues sí puede ser muy fácil, pero el tema del entorchado sí es un poquito complejo y más si es un entorchado manual. Cortar los hilos, hacer el entorchado manual es mucho trabajo realmente. Entonces en realidad no sé aún, no me he decidido qué gasa hacerle. ¿Y cómo le fue con las moritas? Cuénteme a ver. 1, 2, 3, 4. En el cuarto punto deslizo. Miren, introduzco el crochet y deslizo. ¿Cómo le ha ido con las moritas? Espero que sea muy fácil. El tema de las moras es que es realmente muy fácil. Es simplemente con que ustedes sepan hacer cadeneta y punto alto, palote, vareta. Es lo mismo. O sea, es muy fácil. Ustedes saben que en algunas partes de Latinoamérica se ven hermosas, gracias, dice Amada. 2 cadenitas, enlazo, voy al punto de base, cierro en 1 y cierro en 2. Muchas gracias a mi amiga Jania Carrillo, que siempre ha estado ahí apoyándome. Muchas gracias. Bienvenida, ¿cómo está? Espero que muy bien en este domingo. 1, 2, 3, 4. Sí, sé que de pronto es que yo ya lo he dicho en algunas veces, en unas ocasiones que yo repito mucho y trato de no alzar mucho la voz porque me han dicho que parezco un profesor de primaria. O sea, realmente no le veo como el problema en eso, que ser un profesor de primaria, pero realmente no, la idea mía no es gritar tampoco. La idea mía tampoco es gritar. Lazo y vamos a formar el punto alto. 2. Igual no me ofende que me hayan dicho así, realmente no, pues no le veo ningún problema que me hayan dicho profesor de primaria, pero bueno, es como la percepción que algunas personas tienen sobre mi forma de explicar y es respetable, ¿cierto? Más no significa que ellos tengan la razón, por supuesto, o que yo la tenga, simplemente es una opinión de ellos, todos pensamos muy diferente. 1, 2, 3, 4. En el cuarto punto deslizo. 2 cadenitas de alto, enlazo, me voy al mismo punto de base, alargo el punto para que quede así grandecito, bien grande y cierro y cierro. Muy chulo el tema del hilo dorado, me encantó la idea. Miren la forma del hilo dorado al mezclarlo con el negro. Cuento en la base 4 puntos, 1, 2, 3, 4. Ahí deslizo y deslizo. 2 cadenitas de altura, enlazo, me voy al punto de base y alargo, que queda alargadito. 1 y 2. 1, 2, 3, 4, deslizo. Vamos a terminar el tema de las moritas. Bueno, me falta todavía un tramo. A mi mochila. Y voy moviendo esto a la derecha. ¿Sí? Voy moviendo esto a la derecha para que sea más visible o más fácil de mostrarlo en cámara. Ahí. Niños, yo tengo el directo en horizontal. ¿Cómo lo ven ustedes? Yo porque veo el directo en horizontal me asusta. Miren, miren cómo estoy viendo yo el directo. Ustedes también lo están viendo así.
Confirmen por favor si están viendo el directo de esta manera porque me preocupa, no sé por qué lo estoy viendo en horizontal, en vertical cuando está en horizontal. Dice que no, ¿qué? Normal. ¿Horizontal o vertical? Ok, muchas gracias, amada. Vamos a seguir entonces. 2 cadenitas, enlazo. Cierro en 1 y cierro en 2. 1, 2, 3, 4. En el cuarto punto deslizo. Muchas gracias, Norca Calderas. Bueno, ya está mejor entonces, ya. Hola, Mari Teresa Vélez, ¿cómo está? Bienvenida. 2 cadenitas de altura. Saludos, bendiciones. Cierro en 1 y cierro en 2. Cuatro cadenitas de base, 1, 2, 3, y en el cuarto punto pego, deslizando, deslizo y deslizo. ¿Cierto? Miren, este hilo brillante, esto es un hilo brillante. Para la niña que me preguntó que qué hilo es un hilo de bordado, marca Premier. Si me preguntan, es una marca llamada Premier. Y esto lo consiguen obviamente en las tiendas de hilos, donde venden botonerías, hilos, accesorios. Bueno, 2 cadenitas de altura, recuerden, 2, 1, 2, enlazo, me voy al mismo punto de base, cierro en 1 y cierro en 2. Cuento en la base 4 puntos, 1, 2, 3, y en el cuarto punto deslizo, pego y deslizo. 2 cadenitas, enlazo, me voy al mismo punto de base, 1, 2, 3, 4. Dos cadenitas de altura, enlazo, o bueno, si de pronto no les gusta, les voy a decir muchachas, pues como decimos acá en Colombia, muchachas. O en ciertas ocasiones, parceras. 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 No lo tomen a mal, es una expresión colombiana. Expresión colombiana. Antioqueña. Cuatro puntos en la base, 1, 2, 3, 4. Deslizo, miren, deslizo y deslizo por el puntico que tengo en el gancho. 2 cadenitas, 1, 2, enlazo. Me voy al mismo punto de base porque tengo los dedos así tan sucios, no sé. Ahorita seguramente tocando algo, puede ser la mesa, no sé. Y eso que la limpié, pero no sé. 1 y 2. Porque yo me lavé muy bien las manos, pero no sé por qué las tengo así como tan, unas partecitas como con negro. Bueno, 1, 2, 3, 4. ¿Saben una cosa? He visto que les ponen a los crochets, no sé si ustedes sepan, hay unos aparaticos o unas bolitas, no sé si es acrílico o resina. Por ejemplo, vi un crochet como con un corazón aquí, y si alguien sabe dónde los puedo conseguir, por favor dejen en los comentarios un corazoncito acá como de rojo transparente. Lo vi así, me pareció muy bonito. Yo también quiero uno de esos, pero no sé dónde se consiguen. Realmente si alguien sabe de qué estoy hablando yo,
Entonces es como un accesorio decorativo para el crochet. Se lo pone aquí y queda muy bonito. O ponen un tacón, un zapatito, ponen una bolita, ponen un corazón, dos cadenitas, enlazo, me voy al punto de base, alargo el punto. Este hilo no es café porque me dijeron que era café y no es café, es dorado. Este brillito es dorado, donde venden las mostacillas. Sí, pero ¿cómo se llama eso? ¿Cómo se llama ese accesorio o esa cosita que se le pega aquí al crochet? Como algo, un adorno decorativo. ¿Cómo se llama eso? 1, 2, 3, 4. ¿Y en qué material está hecho? Si alguien sabe, quiero uno de esos. 2, 1, 2, enlazo, me voy al punto de base, alargo en 1 y alargo en 2. Uno, 2, 3, 4. Horizontal. Mireya Alcira Pareja dice horizontal. 1, 2, enlazo, me voy al punto de base, cierro en 1 y cierro en 2. 4 puntos en la base, 1, 2, 3, 4. Ahí voy a deslizar, deslizo y deslizo. Ya prácticamente estamos llegando al final. Buenos días, Angélica Gutiérrez, ¿cómo está? Bienvenida, muchas gracias. Deja like, por favor. Si aún no estás suscrita al canal, suscríbete, comparta, comente. 2, 3, 4. Obviamente esto se va a cortar. Miren, estas hebritas yo las corto porque estos son sobrantes que me quedan por ahí. Dentro del mismo tejido yo las voy cortando para ir puliendo, ¿sí? Eso lo hacemos al final, después de que tejamos las moritas y rematemos el bolso. Entonces ya estamos en la parte final del cuerpo de la mochila. Estamos pendientes con la gasa y el cordón de amarre.
Si se dan cuenta, vamos llegando al final. Miren, prácticamente me queda solamente este espacio para tejer las moras. 1, 2, 3, 4. Deslizo, deslizo. 2 cadenitas de altura. 1, 2. Aún no sé cómo voy a hacer la gasa. No sé todavía. De esta amarilla. De esta amarilla. Arturo, ¿cómo están ustedes? 40.000 pesos, ahorita que va por la cosa de la vuelta, con la escalera. ¿Cómo se ve que la escalera? ¿Cómo tiene vida? Ah, seguro que la escalera me la sacan. No, la de Luna, pues. Extraña. No, es que le crece una solar. Amarilla. Una solar. No tiene nada. No, puta escalera, ¿sabes cuánto vale esa? Sí, que es que me da, que es que viene. ¿Cómo le hace? Amigos, ponte el queso. Amigos, así para que enemigos. Bueno, quiero agradecerles también a todos ustedes por el apoyo. Ya somos 15.100 seguidores en el canal. Muchas gracias. Entonces vamos a seguir creciendo de a poco, pero seguro. Vamos a crecer. Dos cadenitas, recuerden, enlazo, me voy al punto de base, cierro en 1 y cierro en 2. Uno, dos, tres, 4. Deslizo y deslizo. 4, perdón, 2 cadenitas de altura. Y después vamos a hacer un enlace o enlazamos el crochet por debajo de esta manera, así, siempre por debajo. Nos vamos al punto de base, cerramos en 1 y cerramos en 2. Cuento 4 puntos en la base, 1, 2, 3, 4, y en el cuarto punto pego mediante un punto deslizado. Aquí agarré de pronto una hebrita que no debía agarrar de la vuelta anterior, entonces hay que tener mucho cuidado. 1, 2, 3, 4. Deslizo y deslizo.
Y hago 2 cadenitas nuevamente para empezar otra morita y ya prácticamente me quedan 2 dedos menos de distancia para terminar las moras. Cierro en 1 y cierro en 2. Cuento 4 puntos en la base, 1, 2, 3, 4. Ahí voy a introducir el crochet, deslizo y deslizo. Cuento 2 cadenitas de altura, enlazo, me voy al punto de base, cierro en 1 y cierro en 2. No, la próxima meta mía serían los 100.000 suscriptores, pero lo veo todavía muy lejos. Sé que es mucho tiempo, pero bueno. Soñar no cuesta nada, como dicen por ahí, 3, 4. Pero yo quiero hacerla hagámosla de 5. Quede de 5 para no dejar en espacio ahí, listo. Hemos llegado al final, miren, les repito, miren. Yo normalmente lo estoy haciendo de 4 puntos de separación, pero aquí me dio para 5. 1, 2, 3, 4. En el quinto punto voy a deslizar. Simplemente introduzco el crochet, como pueden darse cuenta, miren, introduzco el crochet, traigo el hilo y cierro acá, deslizo. Voy a hacer otro enlace en el crochet de esta manera para asegurar y voy a cortar el hilo. Y voy a pasar obviamente este hilo y ya, hemos llegado al final, miren. Voy a esconder esto obviamente dentro del tejido, esto lo debo esconder, esta hebra. Gracias por haberme dado maduro un dedo y entonces hemos cerrado, miren, el hilo. ¿Qué nos toca hacer? Ya la mochila está terminada, vamos a voltear de esta manera y el hilo que nos quedó sobrando lo vamos a traer dentro del tejido a la parte interna. Entonces yo voy introduciendo el crochet, miren, por acá y voy a ir escondiendo. Jalo muy fuerte esto para que no queden bultos, no quede nada ahí, miren, quede normal. Ustedes saben que yo estas hebras las voy a cortar al final, no se preocupen, todos los sobrantes se corta para emparejar. De hecho, solamente acá arribita porque abajo quedó súper pulido. Vamos entonces a esconder esto. Vamos a esconder esta hebra dentro del tejido, miren. ¿Qué hago yo? Normalmente arrastro este hilo y lo voy llevando por dentro del tejido, dentro de esta vuelta. Entonces yo volteo de esta manera porque me queda más fácil así. Y simplemente, miren, introduzco primero el crochet, enlazo el hilo y lo voy llevando dentro de la misma vuelta como les había comentado. Y miren, no se nota, queda muy limpio. Aquí fue de pronto el tema del cordón, como lo quemé, quedó este cosito ahí. Pero de ahí vamos a pegar la gasa, entonces tampoco se va a notar. De ahí vamos a coser la gasa. Entonces seguimos ocultando. De esta manera en esa vuelta, miren, voy llevando ese hilo, introduzco el crochet, enlazo el hilo y lo voy llevando dentro del tejido. Si se fijan, miren, es súper limpio el cambio, el terminado. Esto es lo más sencillo que hay, pero sí tiene su tiempo porque hay que hacerlo punto por punto. O yo por lo menos cojo 2 o 3 puntos para ir avanzando más rápido. Si tienen una aguja capotera, de una vez introducen con la aguja y es más fácil. Yo porque en el momento no la tengo aquí disponible, pero bueno, también se puede hacer con la aguja capotera. La enhebramos esa hebra y simplemente lo vamos pasando por dentro del punto, de cada uno de los puntos de la vuelta. ¿Cierto? Miren, yo voy ocultando ese hilo. Eso sí, llévenlo muy lejos, que quede bastante lejitos el hilo. Esto es lo que yo les digo a ustedes, que esto se puede cortar y pulir. Yo voy puliendo esto y a poquito, sin ir a cortar el tejido, obviamente, con mucho cuidado. Bueno, esto después yo creo que con el mismo hilo lo puedo ocultar, o sea, lo pongo encima de él y él queda dentro del tejido. Queda muy sutil
ese hilo ahí, no se va a notar mucho, miren. ¿Cierto? Miren, introduzco el crochet, enlazo y voy ocultando dentro del mismo tejido, miren. Esto lo vamos a hacer al final. Vamos a terminar la bolsa y después nos queda hacer la gasa y el cordón de amarre. Pero como les dije, no me quiero complicar con una gasa de cordones porque de antemano ustedes saben que elaborar los cordones es un proceso bastante tedioso y por esa razón no quiero hacer la de cordones porque me tocaría hacer los cordones, entorchar, no quiero ahora hacer eso, los cordones, pero bueno. Igual el diseño de la gasa me lo dejaron a elección, o sea, es un diseño que yo puedo elegir. La clienta no me dijo nada con respecto a la gasa, entonces yo puedo hacer la técnica que yo quiera realmente. Entonces, ahí vamos. Déjenme, yo termino aquí y les muestro el resultado final de la mochila. Entonces, esto es lo que yo digo. Encima de este hilo yo puedo poner esa hebra. Meto el crochet, miren. Entonces yo trato como que llevar esto, aunque ahí todavía es visible. Bueno, sigo ocultando esa hebra dentro del mismo tejido. Ya poquito voy ocultando hasta donde yo más pueda o considere. Si ven, por ejemplo, ahí cogí 3 puntos para ir avanzando más rápido. Entonces yo acá lo mismo, miren, cojo otros 3 puntos, 2 o 3 puntos. Y dentro del mismo punto va a ir la hebra. Van a ir ocultando la hebra. ¿Cierto? Miren. Dentro de la misma hebra van a ir ocultando su hilo. Bendiciones para Lady del Carmen. Muchas gracias por el apoyo. Y Mirna Judith Rúa. Es una chica del Facebook. Me parece que es del Facebook, sí. Ya me acordé de ella, efectivamente. Ella es una seguidora de Facebook. Entonces, muchas gracias. Ok, ya listo. Yo voy a dejar hasta aquí el tema del hilo. Lo puedo cortar. Y le hago así como para que esto quede bien oculto. No se miren cómo queda. Ahora vamos a proceder. Voy a voltear el tejido a la parte del revés. Que quede esto en la parte del revés sea visible hacia afuera. Y la parte del derecho quede hacia adentro. ¿Con qué fin? Para ir rematando todas esas hebras. Ahí de pronto se ve así. Entonces miren, ustedes van tomando su tijera con mucho cuidado. Y van a cortar el excedente de hilo. Yo no puedo, ahí tengo que mirar esto. Y lo mismo en la parte del revés, que no se me peguen los hilos de acá. Esto es lo que yo digo. Hay que ir cortando estos hilitos que se ven por ahí. Entonces, para hacer la parte del revés quedó pulida en cierta parte, miren, quedó pulida. Y lo que yo les decía a ustedes, muy importante que revisen cuando estén tejiendo, que los hilos de alma no se le noten mucho. Miren, aquí uno que otro se nota, unos puntitos muy sutiles, pero se notan. Esta es la parte del revés, ¿sí? No es el derecho como tal, sino el revés. Y vayan limpiando su mochila. Los hilos sobrantes los van sacando del tejido. Pero miren, a pesar de que es la parte del revés, miren cómo se ve de bien el revés de nuestro tejido, o sea, la parte interna como tal.
Miren el punto cómo queda, pero siempre insisto, miren, mucho cuidado cuando estén tejiendo y se les ven los hilos, hay que jalarlos, por eso me demoro mucho porque realmente yo le dedico mucho cuidado a esto. Tengo mucho cuidado con esto. Entonces, uno que otro hilo se ve por ahí. Miren, por acá se ve uno, por aquí otro, por aquí otro. Esto tengo que cortarlo también sutilmente, sin exagerar, porque puedo romper la fibra del tejido. Mucho cuidado. Y aparte que esta tijera es nueva, miren que es nueva, y me da miedo dañar el tejido, ¿sí? Me da mucho miedo dañar el tejido, porque ya esto es un pedido, ya está listo el bolso, entonces vamos a voltearlo nuevamente a la parte del derecho. Voy a pasar esto para la parte de afuera, mi bolso. Ya el bolsito está hecho. Mi mochila guayú con figura. Miren, yo peino muy bien. Os masajeo un poquito el bolso para que queden bien, nuevamente acomodadito. Miren la parte interna, la parte de afuera. Miren cómo quedó el resultado de nuestra mochila. Si quieren pueden tomar capturas de pantalla para hacerla. De todas formas el patrón lo he dejado en la pestaña de comunidad. Entonces estoy aceptando pedidos para quien me quiera hacer pedidos. Estoy disponible para los pedidos. ¿Qué les iba a decir yo? Miren que yo enmarqué la figurita como entre una línea negra y una línea negra acá, ¿sí? Recuerden, este es un hilo de bordado. Miren cómo se puso el hilo de bordado. Voy a emplearlo, voy a hacer un monedero, más monederos con diseño también. Tengo muchos proyectos pendientes con ustedes que les he prometido que voy a hacer, pero a la final me resulta, digámoslo así, otra cosa. Esto es urgente, esto es para esta semana ya, hasta esta semana que viene, que entra. Y voy a hacer la gasa con estos colores. Miren, la voy a hacer con solamente estos 3 colores, aunque me sobra un poquito de negro, entonces no sé si hacerla con negro. Aunque yo pienso que me toca comprar más negro. Miren, esto fue lo que me quedó del diseño. Entonces se dan cuenta que el color, los colores sobran. Queda sobrando, miren. Entonces yo les dije de a 100 gramos, pero es mejor que sobre y no que falte. De todas formas, para la gasa a ustedes se les va a consumir más. Entonces miren que es apenas la cantidad. 200 de negro. De hecho, pueden incluir 300 de negro y 100 gramos de cada color, ¿sí? ¿Qué más les iba a decir? No sé ustedes qué piensan. Está disponible, estoy disponible para más pedidos, acepto pedidos de las que quieran que les haga una mochila. Y estamos manejando mucho el tema de los personajes. Ya hice la de Mafalda, hice la de Snoopy y estoy ahora con el tema del Stitch, ¿sí? Les recuerdo, yo no me enfoqué mucho en el cuerpo de la mochila porque ustedes saben que es guiarnos simplemente del patrón, que por cierto he dejado en la pestaña de comunidad. Es simplemente tejer recto e ir formando el dibujo con el patrón. Bueno, aquí me di cuenta de algo y es que como es una unión, digámoslo así, de un hilo con otro, entonces me quedó la unión acá. Miren este hilo como queda acá. Este quedó por fuera, lo voy a poner dentro del tejido. Miren, introduzco el crochet y trato como de que esa hebrita ocultarla dentro del mismo tejido. ¿Sí? No creo que ahí ya, sí, ahí está listo. Entonces no sé ustedes qué quieran, no sé ustedes qué idea tengan sobre la gasa, qué quieren que yo haga con qué estilo de gasa. Eso sí, no la quiero hacer de cordones, no me pidan de cordones ahora, porque ustedes saben que el proceso del entorchado es súper largo. Es un proceso muy elaborado, entonces quiero hacerla de pronto tejida o trenzada, que es más rápida. Durante el día lo voy a ir pensando. Ay, pero me toca hacer el cordón de amarre. No sé si hacer el cordón de amarre primero o la gasa. No, yo creo que mejor voy a hacer la gasa. Voy a empezar a hacer la gasa de una vez
para ir dejándola iniciada. Empezar de una vez, pero no sé cómo empezarlo. Bueno, voy a pensarlo, ¿sí? Voy a pensarlo y ya les estaré comentando, les estaré mostrando el proceso. Miren la base, la explicación de la base está en el canal, en 2 videos, parte 1 y parte 2 de este fondo, donde les enseño cómo iniciar, con cuántos puntos y la puntada. Se va formando esta espiral y estamos trabajando con cordón. Miren la textura o la calidad cuando trabajamos con cordón. Súper resistente y gruesita la puntada. Me pueden seguir también en las redes sociales, Instagram, TikTok, Facebook y unirse al grupo de Facebook. Entonces nada más que decir, muchas gracias por todo, Dios los bendiga, nos estamos viendo entonces para la parte donde vamos a hacer la gasa. Tengo ganas como de grabar la gasa de una vez, empezar ahora el directo, en otro directo, a hacer la gasa. Entonces practiquen mucho las moritas, miren cómo quedan las moras de decoración. Si no quieren hacer moras, simplemente hacen punto deslizado, se van yendo con punto deslizado para sellar el tejido. Entonces muchas gracias por el apoyo, Dios los bendiga a todos y nos estamos viendo entonces aquí mismo en el canal Teje Guay con Andrés Rodas. Si aún no está suscrito al canal, te invito a que te suscribas, comparta, comenta y regálame muchos likes. Bendiciones para todos y feliz domingo. Feliz resto de día y tarde. Gracias, chao.